Bienvenidos a esta presentación a nombre de la editorial de la Universidad de Guadalajara. Les doy la más cordial bienvenida a todos los que se estén conectando en este momento para escucharnos. Agradecemos muchísimo a la Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2021 este espacio que nos brinda para hablar de un libro que nos tiene muy contentos y que creemos que a ustedes les puede gustar muchísimo conocerlo y, por supuesto, en su momento leerlo. Contamos con la presencia de 5 de los autores que participan en este libro. Voy a leer brevemente una reseña curricular de cada uno de ellos y después vamos a escucharlos para que nos compartan su experiencia sobre este libro que tengo aquí, Minificciones desde el encierro, que apareció hace algunos meses. Contamos con la presencia desde Argentina, desde Buenos Aires, Argentina, de Marcelo Medone. Él es médico pediatra y escritor. Sus cuentos y microrrelatos han sido premiados y publicados en gran cantidad de países, entre ellos su propia patria, Chile, Ecuador, Canadá, España, África, en este caso en Nigeria, según nos contaba hace ratito. Su cuento, Nada menos que Juan, publicado en 2010, fue publicado en castellano y portugués. Marcelo, bienvenido. Sí, ¿qué tal? Mucho gusto. Estoy, la verdad, que muy honrado de estar en esta antología, que me agradó muchísimo el nivel y la sorpresa de estar también Ana María Ayuga, que es una compatriota, una gran escritora, quizás la más importante en Argentina y probablemente en el mundo hispano de microrrelato, ¿no? Así es, contamos con varios invitados, 15 de ellos que tienen una gran trayectoria y reconocimiento en el ámbito de las minificciones. Ya hablaremos un poquito al respecto. Gracias, Marcelo. También nos acompaña Osvaldo Estrada, peruano, que actualmente nos acompaña desde Carolina del Norte. Es narrador, ensayista y profesor de literatura latinoamericana. Suyos son El secreto de los trenes, publicado en 2018, basado en el clásico cuento de Juan José Arreolas, El guardagujas, y también es autor del libro Luces de emergencia, publicado en Chile en 2019. Acaba de editar Incurables, relatos de dolencias y males hace algunos meses, en el año pasado. Osvaldo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Juan Felipe? Muchísimas gracias por la presentación. Todo un placer estar aquí con los otros ganadores del concurso, autores invitados. La verdad que es muy bonito sentirnos como parte de esta familia debido a la pandemia, ¿no? Y a lo terrible que está pasando alrededor del mundo, pero que estamos juntos y unidos en esto. Y ya hablaremos un poquito más del libro. Así es, estamos juntos y todavía un poco aislados, pero ojalá que eso pase muy pronto. También contamos con la presencia de una autora muy joven, Marisol Ulloa, nacida en 1999. Tenemos una antología multigeneracional, eso nos tiene también muy contentos. Es escritora, trabaja actualmente en la editorial TOT, ha publicado 4 novelas cortas en Amazon: Padre Nuestro, Limbo, Cuentos de una mente torcida y La luz del fuego. Marisol, bienvenida. Hola, muchas gracias. Pues nada, estoy muy emocionada, la verdad. Para mí como joven es muy cool que podamos ser tomados en cuenta en estas cosas. Entonces, pues muchas gracias. Estoy muy feliz por estar aquí. Muchas gracias, Marisol, digna representante de la generación millennial. Creo que sigue siendo millennial, no sé si centennial. Hay boomers, hay generación X, entonces, como decimos acá en México, hay de chile mole y picadito. Gracias, Marisol. Y también contamos con la presencia de Dina Grijalva, que nos acompaña desde la cálida Culiacán, Sinaloa. Ella es doctora en letras por la UNAM. Sus libros de minificción son Goza la gula, Las dos caras de la luna, A veces sexy, Mínimos deleites, Miniaturas salmantinas y Cuestión de tiempo. Antologó Eros y Afrodita, que son textos de minificción, y ha sido traducida a diferentes lenguas indígenas como el zapoteco y el mixteco, así como a otros idiomas como el griego y el francés.
Dina, qué gusto tenerte con nosotros, bienvenida. Hola, muy bueno, es una alegría estar aquí compartiendo con Marisol y con dos escritores que aparecen en esta antología. Un gusto. Un gusto, Dina. Pues me gustaría, y si ustedes están de acuerdo, podríamos comenzar relatando brevemente nuestra experiencia o su experiencia en medio de esta pandemia, pues ya larga. Ha habido cuarentenas, encierros, botones de emergencia y por supuesto dolor, aislamiento, lamentablemente miles y miles de muertes. Marcelo, tú has estado como médico en primera línea allá en Argentina y pues también tienes una gran experiencia como escritor. Cuéntanos un poco sobre cómo esta situación pues ha causado conmoción a diestra y siniestra, pero también ha dado oportunidades para escribir, para sentarse a reflexionar, a crear textos de minificción a partir de una situación tan terrible como esta que vivimos. Adelante, Marcelo. Sí, bueno, hace un año creo que nadie pensaba que esto iba a ser tan extenso, tan dramático en cantidad de gente afectada, en cantidad de víctimas. Realmente cuando empezó, muchos nos dedicamos a escribir porque las oportunidades online empezaron a proliferar. Editoriales que antes pedían por correo o papel empezaron a hacer solicitudes por mail. Me pareció muy interesante la propuesta y bueno, escribí un texto que es esperanzador, tiene su carga de ironía y de humor negro inclusive, pero en el fondo es un texto con esperanza. A mí me ha tocado atender como médico pediatra y soy terapista pediátrico mucha cantidad de chicos. La gente piensa que esto afecta solamente a los adultos o a los ancianos, pero realmente estamos viendo este momento internando chicos en terapia intensiva de 50 días, 2 meses, 6 meses, 3 años con coronavirus. ¿Sí? Esto es una epidemia que ya no respeta a nadie. ¿Sí? Lamentablemente me ha tocado a nivel personal estar internado grave con coronavirus. Me ha tocado gente en la familia, amigos, escritores, médicos, enfermeros, que han estado graves algunos, a otros han fallecido. Y bueno, la perspectiva nos ha ido cambiando sobre la enfermedad. Lo que parecía algo quizás anecdótico al principio, que iba a pasar pronto, ya se instaló. Por suerte pudimos canalizar en la escritura, con las minificciones, buena parte de nuestras inquietudes, de nuestros temores, de nuestras ganas de salir de esta realidad que es la verdad tan angustiante. Marcelo, ¿qué tanto ha cambiado tu perspectiva sobre la pandemia desde que escribiste Conversaciones con Julita hace 11 meses, ¿sí? 10, 11 meses, al Sí. día de hoy? Bueno, como te decía, al principio parecía que iba a ser algo que iba a durar unos pocas semanas o pocos meses. Lamentablemente se instaló la pandemia, nos obligó a cambiar nuestro estilo de vida, nuestra forma de relacionarnos, a mí la forma de trabajar, o sea, vestido todo el tiempo como si fuera un astronauta, sin tener contacto directo con los pacientes, o sea, mediado por equipo de protección, máscaras, acrílicos, guantes. Lo que antes era saludarse con los colegas, con los médicos, dejó de serlo. O sea, estamos en pequeñas burbujas dentro de las guardias, no nos juntamos ni siquiera para almorzar. La gente piensa que es otra historia, pero no, estamos todos
en circuitos de circulación para dormir separados, comer separados, no nos saludamos ni siquiera con el codo ni con ninguna otra de esos inventos que hicieron después. Realmente es muy duro estar viendo pacientes que empiezan con esta patología y se agravan y algunos fallecen. A partir de marzo del 2020 empecé a escribir sobre el tema en forma ficcional. Me han publicado más de 40 textos sobre la pandemia y la cuarentena en varios países, hasta que me tocó hace unos meses, septiembre, octubre, estar internado, realmente muy grave, y cuando salí prácticamente dejé de escribir sobre el tema. Quizás vuelva a hacerlo más adelante, pero ya el humor que tenía ya no me parece tan divertido. Quizás vuelva a escribir, pero de una forma más reflexiva, menos casual, quizás no tan banal o tan trivial. O sea, ya le tengo mucho más respeto al coronavirus y lo que me pasaba hace un año, que me parecía que era hasta algo distópico, ¿no? Una novela de ciencia ficción que no nos iba a llegar nunca a nivel personal. Nada, es eso. Creo que todavía estamos evolucionando, viendo cómo vamos a salir y cuándo vamos a salir de esta distopía, esta ficción que si lo hubiéramos escrito hace 2 años, nadie hubieran dicho qué imaginación que tiene este escritor, ¿no? Plantea todo este escenario imposible, con gente que no se ve. Yo tuve 2 de mis hijas, se fueron becadas en enero del 2020 a Europa, una a Suiza, otra a Alemania, y estuvieron varadas 8 o 9 meses para poder volver. Y eso es algo menor comparado con la gente que ha fallecido, con la gente que le ha pasado cosas gravísimas, con que hay gente que ha perdido el trabajo, que ha perdido la salud mental inclusive. Pero bueno, tampoco quiero dramatizar mucho sobre esto, ya el drama lo conocemos todos. Por suerte tenemos ficciones magníficas como las de este libro, que nos permiten sonreír un poco, ¿no? Entre tanto drama compartido. Y realmente me causó mucho placer leer el libro y encontrar una compatriota como Ana María Yuba, que me parece quizás la dama de la minificción en español. Una de las más reconocidas escritoras, aparte ella es novelista, es cuentista, pero como minificción se ha dedicado en extenso y realmente es un placer verla que abrió el libro. Así es, el libro tiene esa gran riqueza. Autores jóvenes muy talentosos y otros consagrados de diferentes partes de América Latina. Es un libro que nos rescata de muchas maneras de este drama que ha sido la pandemia. Osvaldo, tú estás en Carolina del Norte, Marisol está en Ciudad de México, Dina se encuentra en Culiacán. El drama es más o menos el mismo, pero la manera de abordarlo, de convertirlo en una minificción es distinta. ¿Qué nos podrías compartir sobre tu experiencia al participar en este concurso? Y también tu agrado, según nos comentaste, porque el libro llegó sorpresivamente rápido. Compártenos tu visión, tu experiencia sobre esta aventura. Sí, muchas gracias por la invitación, por la introducción que acabas de hacer. Es curioso cómo se van dando las cosas, ¿no? Porque me identifico mucho con lo que dice Marcelo hace un momento, de que al principio pensábamos, que era una cosa lejana, y B, que iba a pasar rápido. Me acuerdo que yo soy profesor de literatura latinoamericana en la universidad, y les decía a los estudiantes, esto va a pasar pronto, 1 mes, 2 meses, y vamos a estar bien, ¿no? Porque todos sufrían que nos teníamos que ver por Zoom y empezaron todos los problemas de conexión, esto, lo otro. Pero a la vez que iba pasando el tiempo, los días, las semanas, porque al principio vas contando así, ¿no?
en días, en semanas, luego ya se convierte la cosa en meses, etcétera. Por distintos lados me llegaban noticias de casos de desesperación de la gente que, sobre todo que vivía sola. Y entonces ahí fue cuando se me ocurrió empezar a escribir un poco, también con cierto miedo, porque al principio no sabes qué tan bueno es escribir sobre algo que está pasando en el momento. Hay muchas personas que piensan, por ejemplo, que debes distanciarte de los hechos y escribir después, a posteriori, para tener cierta distancia, cierta objetividad. Y a la vez no podía evitarlo, ¿no? Empecé a escribir sobre esto, no necesariamente esta minificción, pero un par de cuentos que tenían que ver con la pandemia como telón de fondo, tal vez, no en el centro de la narración, porque no podía hacer otra cosa más que pensar en la pandemia. Y entonces ahí se me ocurrió que realmente era el momento para tratar de capturar esto, porque yo que viví en el Perú durante los años 80 y que pasamos nosotros una guerra, me daba cuenta y me doy cuenta de que cuando estás viviendo el drama, el momento, recuerdas todo con nitidez, pero luego con el pasar del tiempo, la tragedia se va normalizando y pronto te acostumbras a vivir sin ciertas cosas, en nuestro caso sin luz, sin agua, con los atentados a la orden del día. Y esos momentos iniciales de desesperación que iba viendo yo a mi alrededor con los estudiantes, estudiantes que no iban a clase o no se aparecían en el Zoom porque estaban de, por ejemplo, la falta de alimentos, porque al principio la gente se volvía loca y trataba de comprar todo lo que había en los supermercados hasta que se iba acabando. Sabía que eso iba a pasar y pronto se iba a normalizar la cosa. Me acuerdo, por ejemplo, de las mascarillas al principio que nos fastidiaban tremendamente, no podíamos ni hablar ni respirar, y luego te acostumbras a estar con mascarilla y se vuelve parte de tu día a día. Cuando salió la convocatoria de minificciones desde el encierro, lo vi como un reto porque yo no me considero, no me consideraba hasta antes de esto escritor de minificción, siempre he escrito mucho más largo y para mí lo de escribir todo lo que sentía en 300 palabras era un reto mayúsculo. Comencé a leer a muchos autores de minificciones, de microrrelatos, y decía, no sé si voy a poder capturar esto. Y se me ocurrió la idea, yo escribí una minificción que se llama em, Cortocircuito, cuando estuve escuchando la conversación que tenía una amiga mía que le decía a otra por teléfono, ni se te ocurra terminar con tu novio en este momento. Parece que la chica decía, no, es que mi novio no me conviene, no es la persona adecuada, etc. Le decía, ni se te ocurra, aunque sea malo, aunque no te convenga, quédate con el novio, porque si quieres algo, un nexo con el mundo exterior. Y a partir de eso empecé a pensar en otros casos de amigos, en gente mayor, en gente que vive sola, porque no es lo mismo pasar la pandemia con tu mamá, con tu papá, con el novio, con quien sea, a pasarlo solo. Entonces mi microficción, mi mini relato aquí tiene que ver un poco con esto, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Cómo lo vive este encierro, la angustia, la desesperación, el temor a contagiarte? Y todo lo que nos está pasando ahora, pero ahora agrégale el hecho de que estás solo en tu casa y que no puedes salir y ves el mundo, ¿no?, por la ventana, tal vez imaginándote una serie de cosas, cómo era antes, cómo será después. Y luego al ver los otros relatos, las otras minificciones, me agrada ver esto, ¿no? Que hay este sentimiento de colectividad. El libro se ve muy, muy orgánico, ¿no? De esta forma en que todos, aunque dos relatos iguales, por supuesto, compartimos problemas, situaciones, sentimientos que están muy presentes con nosotros, ¿no? Así que para mí es un verdadero honor participar en este libro junto con los otros ganadores y también con los autores invitados que tenemos aquí, a Dina con nosotros. Es una antología polifónica con un tema en común, pero que, como bien dice Osvaldo, abriga una gran variedad no solamente de perspectivas, de tonos,
bien lo dijiste, Osvaldo, no hay dos textos iguales, no son minificciones, pero hay una enorme variedad en el libro, a pesar de que son pocas páginas, menos de 120, y también hay perspectivas generacionales diferentes. Es el caso de varios autoras que no rebasan los 25 años, participaron y se hicieron de un lugar en el libro. Es el caso de Marisol. Marisol, que no tienes ni 23 años, ya has publicado 4 novelas cortas, además eres editora, hace rato nos platicabas que haces cosas al mismo tiempo. Cuéntanos sobre tu experiencia, Marisol. Bueno, pues hola a todos otra vez. Pues yo les cuento que curiosamente mi crisis, como mi peor crisis, fue antes de la pandemia, y ya entrando a la pandemia, como que en mi vida, en mi perspectiva, como que todo se solucionó un poco, ¿no? O sea, conseguí trabajo, retomé mis estudios, justamente pues seguí escribiendo, y justo para mí mi microficción fue un poco como cuestionarme mi privilegio en esta situación, ¿no? O sea, un poco como para mí fue como, pues yo ya, o sea, yo resolví mi vida gracias a un poco a la pandemia, supongo, o al menos así lo vivo yo, pero justamente un poco lo que mencionaban Osvaldo y Marcelo, ¿no? O sea, yo tuve suerte y yo afortunadamente tengo un techo, yo afortunadamente tengo casa, yo afortunadamente tengo comida, una familia que me quiere, y un poco como que me empecé a cuestionar eso, ¿no? O sea, mi microficción es como un reflejo de mi cuestionamiento, sobre todo enfocado a la perspectiva feminista, que es algo que me ha interesado mucho recientemente. Y pues sí, o sea, me empecé a cuestionar como qué pasa a todas estas chicas o niñas que viven con gente con monstruos, ¿no? Que un poco su salvación era estar afuera, no es dentro de su casa, ¿no? Entonces como que para mí fue eso, y justo antes de empezar la entrevista estaba cuestionándome, y creo que también es un poco un reflejo de esto que estamos viviendo, de que estar encerrados no puedes huir como del monstruo que tienes en tu cabeza, ¿no? O sea, vivimos mucho, creo que vivíamos mucho en automático, y voy al trabajo y voy a la escuela y regreso y hago el súper y salgo con mis amigos y voy al cine, y evito todo lo que tengo aquí y todo lo que pues, no quiero ver, ¿no? Entonces creo que también mi microficción es a lo mejor un poco un reflejo de mí, de todas como las emociones a las que me he enfrentado desde que empezó pues la pandemia. Y pues nada, estoy muy feliz, la verdad. Nunca había escrito una microficción. Escribía cosas como cuentos cortos en la escuela, pero fue como un poco como un reto para mí. Estoy apenas empezando a encontrar mi estilo y leyendo mucho y mejorando. Entonces, pues vi la convocatoria y dije como, pues es un reto, son pocas palabras y quiero decir mucho. Entonces, pues nada, para mí esa fue mi experiencia un poquito. Tú firmas un texto titulado Desprotegida, ¿cierto? Que Sí. pone el dedo en la llaga de la violencia intrafamiliar. En menos de 300 palabras hay una enorme carga de tensión, de violencia, de dolor, que al principio creo que para muchos de nosotros permaneció en la sombra. Era fácil decir quédense en casa, no salgan, pero para muchos su propia casa es su gran infierno. Y tú lo comunicaste de una manera fantástica en este texto. Muchas gracias. Sí, justamente, sí, ahorita obviamente en marzo retomó un poco ese problema y sigue habiendo mucho por hacer, pero bueno, creo que nuestro trabajo ahorita como escritor, bueno, mi trabajo como escritora también es generar esa conciencia, entonces, pues sí, estamos en eso. Muy bien. Gracias, Marisol. Y Dina, una invitada de lujo. En este libro les cuento que hubo 50 autores, cada uno con un texto seleccionado para integrar esta antología. Y además a Carmina Nahuatlato, coordinadora del concurso, y a las 3 integrantes del jurado, Cecilia Udave, Natalia López Madrueño y Paula Sandoval, que hicieron un gran trabajo. Porque seleccionaron textos de primera calidad. En algún momento se les ocurrió a ellas 4 invitar a grandes nombres de la minificción, entre ellos está por supuesto el de Dina Grijalva. Dina, ¿qué sorpresas, qué
joyas, qué cuestiones que quieras compartir con nosotros te encontraste al leer los textos, por participar en el libro. Tienes una gran trayectoria como minificcionista. Platícanos un poco sobre toda esta aventura, por favor. Sí, bueno, fue para mí la verdad una alegría cuando me enteré de que estaba cocinándose este libro. El primer contacto fue con Natalia Madrueño, donde, bueno, ella y yo compartimos un grupo de se llama Minificcionistas Pandémicos, donde estamos alrededor de 20 minificcionistas de todo de todo el mundo de habla hispana. Y bueno, ella me invitó a participar y yo estaba en ese periodo ya tenía escritas algunas minificciones sobre este tema. Y bueno, para mí fue un gusto cuando recibí el libro, y de veras el nivel del libro es buenísimo. Y me gustaría hablar también un poco de mi experiencia de escritura en este periodo. Sí, coincido mucho con Marisol. Me identifico en este sentido. De hecho, había pensado yo empezar mi intervención con esto, con el reconocimiento del enorme privilegio que tengo, ¿sí? O sea, los privilegios que tengo. En mi caso, bueno, acababa recién de jubilarme después de 30 y tantos años de ser maestra de literatura en la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, estaba reorganizando mi vida. Realmente sí pensaba dar muchos más cursos presenciales y otras actividades. Eso se frenó con la pandemia, pero bueno, vivo en un lugar rodeada de mis libros, con mi jardín, o sea, con toda esta serie de privilegios que me permitió leer todavía más, escribir. Y bueno, cuando me llega la invitación a participar, ya tenía yo algunas minificciones, seleccioné alguna de ellas y ya la envié. Y bueno, esa parte. Lo otro que sí me gustaría destacar, que también he estado escribiendo, así como o sea, el tema que toca Marisol, también el tema de la violencia hacia las mujeres, que lamentablemente se exacerbó con la pandemia. Y lo otro, bueno, desde mi perspectiva personal, yo vivo en una ciudad que es Culiacán, Sinaloa, donde lamentablemente desde hace décadas tenemos un contacto con la muerte, un contacto cotidiano. Entonces, la pandemia, como que aquí, a pesar de que hay un altísimo número de muertes por la pandemia, o sea, ha sido de los municipios en México durante varios periodos con los índices más altos de letalidad del virus. A pesar de eso, en Culiacán, la mayoría de las personas no dejan de salir no dejan de hacer fiestas. Cuando digo fiestas, son fiestas multitudinarias. Entonces es como vivir desde otra perspectiva la pandemia. O sea, desde mi perspectiva individual, con todas las precauciones necesarias. Tengo hijas, bueno, atravesé una situación difícil, tuve un nieto prematuro en este periodo. Afortunadamente todo salió muy bien a pesar de la excesiva prematurez. Entonces mi situación personal es una, y bueno, esta conciencia desde el feminismo, de la violencia hacia las mujeres. He participado, bueno, curiosamente la pandemia me ha permitido participar en varias organizaciones de mujeres minificcionistas. Fundamos una red de mujeres minificcionistas a nivel latinoamericano, REM se llama. También aquí en México, por primera vez nos constituimos como mujeres minificcionistas mexicanas. Bueno, entonces ha sido como para mí muy contradictorio y con una gran riqueza. Es como he vivido la pandemia, por un lado entendiendo lo terrible del virus, bueno, con muertes de personas cercanas, de amigas, amigos. Por otro lado, viviendo aquí en Culiacán, donde la fiesta no cesó, porque eso es, o sea, en Culiacán se aprende a convivir con la muerte, y yo sí creo que existe una relación muy especial en esta ciudad entre vida y muerte. Como que a veces entre más muerte hay,
más siento que todavía el espíritu festivo y la música con banda a todo volumen y el baile se amplifica. De hecho, uno de mis libros de minificción se llama Cuestión de Tiempo, que he tratado de captar esta riqueza de Culiacán, donde vida y muerte se entrelazan y la vida no impide, o al revés, siento que a veces hasta propicia que se viva más intensamente. Y ese mismo fenómeno se dio en la pandemia. Entonces, bueno, yo sí pude, la minificción con la que participo en este libro, que por cierto es una belleza de edición, un logro, una maravilla que lo hayan hecho. Y bueno, logro yo muchas veces, en algunas de mis minificciones trato, por ejemplo, el tema de la violencia hacia las mujeres en la pandemia, etcétera, pero muchas veces me doy el lujo, para mí es un lujo, como la minificción con la que participo aquí, recurrir a la imaginación o a veces al humor negro. A mí me encanta jugar con el lenguaje. Entonces, bueno, en esos vaivenes ha pasado mi vida, yo sí en total aislamiento por mi edad, por el privilegio además de estar recién jubilada, de tener un ingreso que para lo que a mí me interesa en lo material tengo más que cubierto. Entonces, tratando de captar literariamente hasta donde mi lenguaje alcanza, hasta donde puedo, esta riqueza y estas diferencias de cómo podemos vivir el mismo fenómeno, que en este caso es la pandemia. Esa sería lo que me gustaría. Y lo otro que es un gusto para mí, estar de veras con Oswaldo, Marcelo, Marisol, y ver de veras el alto nivel de minificciones que escribieron, y bueno, leer que se recibieron más de 600 minificciones en la primera etapa. Bueno, yo creo que es otra cosa que propició la pandemia. Muchísimas personas, algunas no escribían, otras ya escribían, pero bueno, pudieron escribir más, participar más en este tipo de convocatorias, y luego hubo la incorporación, afortunadamente, de muchísimas jóvenes y muchos jóvenes a la escritura. Eso, dentro del balance que después tendremos que hacer de la pandemia, bueno, ha tenido, yo creo, principalmente elementos muy tristes. El número de muertes es terrible, pero por otro lado también ha permitido tal vez renacimiento de la escritura, de la lectura, que el aislamiento, quienes lo hemos podido hacer en condiciones favorables, bueno, o incluso personas que sí tienen que salir a trabajar, pero o que han estado recluidos trabajando en casa, bueno, eso les ha permitido también, dentro de esto, más tiempo para leer y para escribir. Eso sería un poco lo que yo quisiera compartir. Tina, déjame preguntarte un par de cosas. La primera de ellas, si serías tan amable de alimentar nuestro ego de editores y hablar un poquito más sobre este libro. A nosotros nos dejó muy contentos, nos costó mucho trabajo hacerlo. Lo hicimos siempre con muchísimo gusto. Carmina, insisto, hizo un gran trabajo junto con las 3 integrantes del jurado. Y cuando vimos el libro, por fin, yo también lo vi recientemente porque la pandemia nos había alejado un poco de él, quedamos fascinados. Dinos todo lo bueno que se te ocurra del libro, por favor. Muy bien. Bueno, la verdad, y en serio, cuando me decía Carmina que había quedado muy bonito el libro y todo, bueno, sí me emocionaba, pero bueno, pensaba que un poco era el orgullo de madre, ¿verdad? Que es un poco, Carmina, de este libro. Cuando lo recibí, realmente sí fue para mí a pesar de que ya me habían dicho que había quedado muy bella la edición, tanto Carmina como Natalia, bueno, cuando lo recibí sí fue una muy agradable sorpresa. Creo que lograron hacer una edición muy, muy bella. Esto hasta está, bueno, la portada con estas letras en alto relieve, las ilustraciones,
Ahora confieso que a mí me encanta este formato. Mi primer libro, que se llama Goza la Gula, yo busqué mucho que fuera cuadrado. No sé por qué a mí personalmente me gusta mucho este formato. Entonces, y los interiores, realmente hay mucho que hablar bien de este libro. En primer lugar, bueno, el contenido que fue seleccionado, que tuvieron el privilegio de tener más de 600 minificciones para poder seleccionar las 50 mejores, y luego todo el trabajo de edición, ¿sí? O sea, los colores interiores, las ilustraciones. Realmente podría hablar mucho tiempo de esta maravilla de edición que lograron. Realmente sí les felicito por haber hecho esta edición tan bella. Y lo otro también, como comentaba Oswaldo, algo que normalmente tampoco sucede, lo rápido que lograron hacer la distribución. Sí, yo en este periodo he participado, yo creo como todas y todos quienes estamos aquí, bueno, en diversas antologías, muchas digitales, pero también varias en papel, y hay, no sé, como 5 que no he podido recibir, por ejemplo, todavía. Y otras que sí han llegado, pero esta fue muy rápida la distribución, lo cual también habla muy bien de la labor editorial y de distribución que hicieron, que luego es el otro reto de los trabajos editoriales. Entonces, realmente sí les felicito por haber logrado esta edición tan bella. Muchísimas gracias, Dina. Nos quedan muchas ganas de volverte a invitar a cuanto proyecto minificcionista se nos ponga enfrente. Y por supuesto que la gran virtud del libro, desde nuestra perspectiva como editores, son las ilustraciones de Elena Guerrero y los textos de altísima calidad, ¿no? Que encontramos ahí. Son 65 textos, 50 de los participantes del concurso y 15 de invitados como Alberto Chimal, Ana María Shua, tú misma, y algunos otros que por ahí se me escapan, que son grandes nombres de la minificción. Muchas gracias, Dina. Otra pregunta que quiero dejar sobre la mesa, por si hay tiempo de irla respondiendo, es ¿hasta qué punto la minificción podría dar una alternativa de entretenimiento lector a las personas que están enganchadas, pareciera irremediablemente al streaming, ¿no? La música, las películas, las series, que son una especie de opio de nuestros tiempos. ¿Puede la minificción de alguna manera luchar o competir en términos de entretenimiento y de pasatiempo con esas tecnologías? ¿Tú qué piensas, Dina? Bueno, yo creo que realmente dentro de la literatura, dentro de los géneros literarios, la minificción, y eso lo he experimentado mucho en mi labor docente y en los cursos y talleres que doy extracurriculares. Bueno, yo creo que la minificción es el género que permite, o sea, un género ideal para propiciar nuevas y nuevos lectores. O sea, yo he hecho mucha labor aquí en la Universidad de Sinaloa, donde he trabajado para incorporar la minificción en los cursos de bachillerato. Y de veras mi experiencia, más experiencias, por ejemplo, en Argentina hay también experiencias muy interesantes. Editorial Santillana ha incorporado también la minificción en los libros de texto para secundaria. Y bueno, la experiencia es que yo creo que es un género idóneo para propiciar la lectura, para sumar nuevas lectoras, nuevos lectores. Y lo otro que tiene la minificción, otra virtud de la minificción, es que sí creo realmente que es contagiosa, porque otra de las virtudes es que muchas de las personas que leen minificción escriben casi muchas veces sin darse cuenta, empiezan a escribir minificción, algo que por supuesto no pasa con la novela ni con el cuento, que tienen sus grandes virtudes, ¿verdad? Yo soy lectora de todos los géneros, pero la minificción sí tiene esta gran característica, yo creo que por su brevedad, pero no solo la brevedad, yo creo por la intensidad
y el compromiso que necesita de parte de quien lee. O sea, la minificción no se puede leer de manera pasiva, requiere una lectora activa, un lector activo, y entonces eso propicia que el leer y pensar en ese texto, bueno, yo creo que también es lo que propicia que haya muchas y muchos jóvenes que empiecen a escribir minificción. Entonces yo sí creo que es un género muy adecuado, además es la posibilidad de cómo circula en las redes, ¿sí? Que puede circular en Facebook, en Instagram, en Twitter, o sea, eso es una cosa maravillosa de la minificción. El riesgo que señalan algunas teóricas y teóricos, bueno, es la banalización o algo, pero yo soy de la idea de que es bueno que muchas personas, que cada vez más personas quieran escribir y escriban y practiquen la escritura, y bueno, ya será el tiempo el que irá definiendo quiénes quedan, todo esto, pero a mí sí me parece muy positivo que la minificción invite a muchas jóvenes y a muchos jóvenes a la escritura. Yo creo que mayoritariamente quienes empiezan a engrosar la lista de nuevas voces en la minificción, muchas son personas muy jóvenes, así como Marisol, y bueno, lo interesante además que de todas las generaciones, así como estamos hoy representadas en este libro y en esta presentación, bueno, también en la escritura de minificción estamos participando de todas las generaciones, pero a mí sí me parece muy positivo que hay cada vez más jóvenes integrándose a la lectura y a la escritura a través de la minificción. Muchas gracias, Dina. Sí. Y una de estas jóvenes es precisamente Marisol, ¿cierto, Marisol? Cierto, sí. Yo pienso que sí, que la microficción es muy importante. O sea, como joven creo que tenemos como esta idea de que leer no es cool, ¿no? No sé. Pero creo que justo lo que te dicen para empezar a leer es como leer textos cortos, que sientas que avanzas, que te inviten a justo lo que dice Dina, perdóname, lo que dice Dina de que te inviten a reflexionar. Entonces pienso que, bueno, yo al menos como joven soy una gran lectora y pienso que la microficción es un gran inicio para muchas personas que quieren leer y no se quieren echar, y no sé, que tienen 1800 páginas, ¿no? O sea, son textos cortos que sientes que avanzas y pues, que te invitan a hacer la tarea de la lectura, ¿no? Que es reflexionar. Sí. Bien, quizás la lectura no tiene la reputación que tienen las series, ¿no? Que han subido también de calidad y en cantidad. Osvaldo, tú como profesor de literatura latinoamericana, en el corazón del imperio del gran país caótico, interesante, apasionante que es Estados Unidos, ¿qué podrías compartirnos sobre el potencial de las minificciones y quizás también de este libro en particular? Fíjate, yo como profesor, como Dina, estoy pensando, cuando estaba leyendo, decía yo, esto podría encajar perfectamente en una de mis clases y esto también, porque los muchachos ahora de la edad de Marisol, claro, hay Netflix y tienes las cuentas de Twitter y de Instagram, el mundo pasa tan rápido que la gente joven sobre todo pareciera que no tiene tiempo para leer, no sé, un novelón. Yo me acuerdo que antes cuando yo iba a la universidad, quería que llegara el fin de semana para encerrarme a leer esta novela inmensa, no sé, de Fernando del Paso, por ejemplo. Pero ahora es difícil y me parece a mí que debido a que el tema es tan actual, que los estudiantes de ahora, que tienen, no sé, 20, 22, 25 años, como Dina, 23, perdón, no como Dina, como Marisol, quieren leer cosas muy actuales y que puedan digerir, no sé, sentados, estoy pensando, no sé, en un autobús, en la parada de un autobús, en el metro. Y lo que dijo Dina hace un momento es cierto, es contagioso. Yo soy de escribir cuentos más largos, pero debido a este encierro en muchas ocasiones y de ver también lo que se ha producido, porque lo he leído en alguna parte de internet,
me dan ganas de seguir. He escrito varias minificciones, de hecho, que no necesariamente son sobre el encierro, aunque sí producidas desde el encierro. Y yo creo que sí hay cierta adicción que se nos va creando, Dina, precisamente porque le ves las posibilidades, ves el momento en que a pesar de que tienes este espacio, estas pocas palabras, aún así le puedes dar la vuelta, ese giro que se espera de un buen relato que te sorprenda al final de la narración. Así que yo por mi parte pienso compartir varias de estas minificciones con mis propios estudiantes y animarlos también a que escriban sus propias minificciones. Yo creo que como profesores de literatura debemos hacer todo lo posible por bajar la literatura, ¿no? No sé, de este cielo inalcanzable, y que los chicos vean que también pueden crear, que todos podemos contar una historia y compartirla con otros, ¿no? Para expresar nuestros sentimientos, para sentirnos menos solos en este encierro. Bien, hay un enorme potencial entonces en las minificciones. Y si este libro anda circulando en Carolina del Norte, en Culiacán, en Ciudad de México, en Buenos Aires, Argentina, nosotros seremos los más felices. Hay minificciones de Colombia, Marruecos, España, Cuba, Italia y por supuesto de México. Marcelo, tenemos un par de minutos para escucharte y para cerrar la presentación. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que decían Dina, Osvaldo, Marisol. La minificción es el formato que se está imponiendo en este momento de pandemia por las revistas online. Es muy difícil que publiquen un número de una revista, una ficción de 5.000 palabras. Hoy están pidiendo 100, 200, 500, 1.000 palabras como máximo. Estados Unidos le dicen flash fiction. Hay gente que habla de microficción, nanoficción. Bueno, hay un montón de nuevas categorías, dribbles, drabbles. Pero lo bueno de esto es que en una misma publicación pueden entrar muchas voces, publicarse 10, 15 minoficciones en un mismo número en una revista. Y al contrario de que mucha gente piensa que es fácil escribir minificción, yo creo que es muy difícil. También es un reto, porque hay que sintetizar y, como decía Hemingway con su teoría del iceberg, hay que mostrar lo necesario y tiene que haber mucho subtexto y mucha cosa omitida que obliga al lector a reconstruir el texto. Es muy difícil que una minificción que esté todo expuesto, todo digerido, tenga impacto. Necesitamos que el lector colabore y que sea como una carga de profundidad, que de a poquito uno vaya leyendo y vaya dándose cuenta por dónde va lo que quiere el narrador. Como decía Borges, ¿no? Borges era un enemigo de la novela y del relato largo. Él decía que uno tenía que escribir corto, conciso, prosa, ensayo o poesía, y lo de Borges era siempre muy impactante, porque uno lo leía y se quedaba pensando en las consecuencias de lo que leyó. Y con los mini relatos pasa lo mismo. Uno a veces lo lee y lo cierra, dice, lo leí, qué lindo, y al rato lo lee de vuelta y dice, pero acá me está contando otras cosas. Hay otros niveles de lectura. Y eso es lo apasionante, cuando uno logra como escritor hacerlo y como lector verse... uno es socio como lector del escritor. ¿Sí? O sea, es tan partícipe como el que escribe de lo que lee. Y eso me parece que es un gran desafío y que hoy con los medios digitales se está potenciando afortunadamente. Y nosotros estamos convencidos de que gracias al estupendo trabajo de los autores ganadores, de los autores invitados, de la ilustradora, de los diseñadores de la editorial, este libro puede ser una estupenda oportunidad para reforzar la sociedad, la asociación, la conexión entre los autores y los lectores de estos tiempos. Les agradezco muchísimo, Marcelo, Marisol, Dina, Osvaldo, su participación. Con gustazo tenerlos con nosotros. Invitamos a los lectores a que busquen nuestro libro, Minificciones desde el encierro, en nuestra página editorial.udg.edu.mx.
Se van a llevar una estupenda sorpresa. Mil gracias a los 4. Gracias. Gracias.